Bueno, ya estamos live. Vamos a empezar acá en Instagram. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a nuestros Facebook Live de los miércoles. Hoy tengo dos invitados muy especiales que nos van a hablar de un tema muy interesante que muchos de ustedes o que muchos de nosotros a veces somos como ajenos al tema. Y es muy importante que lo sepan, sobre todo en este momento que tanta gente está viajando al exterior o está volviendo o está planeando sus viajes. Bueno, bienvenidos a los que se empiezan a conectar en Instagram también. Vamos a saludar a las personas que empiezan a conectarse. Bueno, está Vanessa, Alexander Vargas, Carolina, Natalia, María Francisca. Bueno, cuéntenos desde dónde se están conectando el día de hoy. Nosotros estamos en Bogotá, en Colombia. Quiero presentarles a Laura y a Juan Pablo. Ellos vienen a acompañarnos y a contarnos un poco acerca de los temas tributarios de la empresa Business and Lawyer. Juan Pablo vivió en Australia. Juan Pablo es un estudiante de Bull Studies en Australia. Tuvo la oportunidad de estar allí, de hacer su curso de inglés para después venir a graduarse acá en Colombia como abogado. Y bueno, ahorita están con este tema que me parece súper interesante, en realidad, acerca de estos temas tributarios que a veces no los entendemos muy bien o por desentendimiento del tema, a veces cometemos ciertos errores. Bienvenidos, gracias por estar acá con nosotros, por haber aceptado esta invitación y por contarnos un poquito acerca de lo que ustedes hacen para que no nos metamos en problemas. Gracias, Andrea, por tu invitación y espero que esta conversación de verdad logremos sacar buenas preguntas, que ustedes sean activos y nos pregunten cosas y podamos resolver esas dudas y, como dijo Andrea, que realmente evitemos equivocaciones en temas tributarios, sobre todo acá en Colombia, cuando regresen ustedes y ya veremos qué va pasando. Bueno, pues así mismo darle las gracias a Andrea y a su empresa Blue Studies de que nos hayan extendido esta invitación. Hace ya harto tiempo queríamos de pronto compartir este espacio con ustedes porque desde mi experiencia tuve la oportunidad de ver esa necesidad del apoyo en materia tributaria cuando uno se encuentra en el exterior, porque a veces cuando uno vuelve se encuentra con inconvenientes que cuando uno se fue no tenía. Entonces hay veces que uno vuelve y termina con... Sí, sorpresas, sí. Con sorpresas. Bueno, seguimos saludando a la gente que se empieza a conectar. Tenemos a Natalia Bello, a Pablo Prieto, a Julián Zapata, Carolina Reyes, está en Bogotá, Chates Yesilova, Julián Zapata nos dice hola, Astrid Castro. Bueno, tenemos bastantes personas. Julián está en Manizales, Carlos Daniel está en Arcabuco. Ok, bueno. Ahí los seguimos saludando. Vamos a empezar. Bueno, cuéntenos un poquito. Ya tú decías que, de acuerdo a tu experiencia, lo que has vivido en Australia, y viste la importancia de cuando la gente viaja y vuelve. ¿Por qué creen ustedes que es tan importante este tema? Pues yo creo que antes de pronto de abordar la pregunta que tú nos realizas es señalarle a las personas que no solamente necesitan un apoyo tributario cuando se encuentran allá, sino también cuando tienen los planes de ir a estudiar, ¿sí? Tratar de anticiparse y pues, buscar ayuda a unos profesionales que les puedan colaborar en una planeación antes de dirigirse y obviamente cuando regresan también de sentir un apoyo de un profesional que los acompañe en el momento de regreso pues, al país. Bueno, sí, esa era una de mis preguntas. Si yo soy estudiante y me quiero ir para Australia o Canadá o Nueva Zelanda, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo organizar antes de viajar para no tener ningún inconveniente o allá o cuando regrese? Bueno, lo principal es verificar qué patrimonio tenemos. Porque si es algo cierto que en cualquier lugar del mundo tenemos que pagar impuestos. Estemos viviendo en Colombia, estemos viviendo en cualquier otra parte del mundo, siempre nos van a perseguir los impuestos. Entonces, si estamos acá en Colombia y vivimos acá y tenemos un apartamento, un carro, ese va a ser nuestro patrimonio. Entonces, él se va a quedar acá, nosotros somos los que vamos a migrar. Entonces, ese patrimonio que tenemos acá, tenemos que ser responsables de seguir pagando esos impuestos. Si nuestro inmueble se queda en arriendo, alguien va a administrar este inmueble acá en Colombia, nuestra familia nos va a ayudar, pero el inmueble está a nombre nuestro y esos ingresos van a ser míos, de la persona que viajó fuera del país. Entonces es importante que así nosotros nos desplacemos del territorio colombiano y vayamos a vivir X periodo de tiempo
país, nosotros podemos seguir siendo residentes fiscales colombianos para efectos tributarios, sí, solamente de impuestos. Ya tú cuando llegues a otro país te vas a dar cuenta cómo va a ser el efecto tributario en ese país. Tú tienes que llegar y adaptarte como a esa cultura de ese país, y dentro de esa adaptación está conocer las leyes y las normas que hay en ese país. Si tú tienes un ingreso ya porque estás trabajando de manera legal claramente, o estás estudiando y tu familia te está dando dinero, tú tienes que saber cuál es la consecuencia tributaria de este ingreso que estás teniendo dentro de ese país, para que cuando regreses a Colombia no tengas un conflicto como de la residencia tributaria que llegas a tener de nuevo y la que tenías anteriormente. Perdóname, Laura. Y bueno, antes de proseguir, pues a mí sí me gustaría señalarle que Laura es nuestra directora de impuestos en Business and Lawyer, y por esto, pues a mí me gustaría muchísimo que le pudiera explicar a las personas que nos están viendo la diferencia entre residencia fiscal y residencia natural o migratoria. Bueno, la pregunta de Juan Pablo es bastante interesante desde el punto de vista que son dos conceptos completamente diferentes, son situaciones diferentes. Yo vivo en Colombia, soy nacional colombiana y mi residencia fiscal está acá en Colombia porque siempre he vivido acá. Pero en el momento que yo me desplace a otro país, claramente hay unas reglas tributarias. Entonces, dependiendo del lugar a donde yo viaje, voy a adquirir una residencia fiscal que es diferente a mi residencia migratoria. Yo tengo una visa para vivir un año, voy a residir en este lugar un año. Tengo que ver si ese año me da la responsabilidad de tributar en ese país o sigo siendo para efectos tributarios residente fiscal colombiana. ¿Qué quiere decir? Que todo mi patrimonio que yo haya dejado en Colombia tengo que seguir respondiendo por él tributariamente ante la DIAN. Es decir, si yo viajé y ahorita que estamos en temporada de renta de personas naturales, yo tengo un patrimonio que está generando una renta, o me siguieron pagando mis salarios en el lugar donde yo estaba trabajando porque tengo una licencia remunerada, todo este tipo de cosas yo tengo que saber si los tengo que seguir tributando acá en Colombia y cuáles son las fechas para hacer las declaraciones. Entonces, por eso las dos palabras de residencia fiscal y residencia migratoria son importantes identificarlas para no regresar y tener unos inconvenientes acá. Okay. ¿Cuándo una persona debe declarar en Colombia, por ejemplo? Bueno, en Colombia en este momento tú eres residente fiscal colombiano si tú vives más de 183 días de forma continua o discontinua. Ahí es una regla para determinarlos. Si tú tienes un patrimonio superior a 144 millones aproximadamente, que es tu patrimonio, tienes unas cuentas bancarias, tienes inmuebles, tienes un carro, ese es tu patrimonio. Si tienes unos ingresos superiores a 44 millones, ¿qué quiere decir? Que seguiste recibiendo un ingreso acá por concepto de tu salario o porque el inmueble que tenías acá lo dejaste en arriendo, entonces de ese te pagan mensualmente un dinero. Entonces estos tienen que sumar más o menos 44 millones. Y también hay que tener en cuenta que acá en Colombia por consumos uno también se vuelve responsable de renta. ¿Qué quiere decir consumos? Si tu tarjeta de crédito la utilizas hasta por 44 millones, si haces compras con tu tarjeta de crédito por 44 millones, también eres responsable de pago de impuestos, de declarar. Claramente que si tú declaras no siempre significa que pagas impuestos, pero sí tienes que presentar tus ingresos ante la DIAN. Dejar claro ese tema. También hay otros efectos para ser residente fiscal en Colombia, por ejemplo, que tu familia siga viviendo acá, tu familia quien es tu cónyuge, tu compañero, tus hijos siguen teniendo residencia fiscal acá en Colombia. Por ejemplo, que el 50% más de tu patrimonio está localizado y administrado acá en Colombia. ¿Sí? También hay una serie de reglas que de acuerdo al caso particular se pueden verificar y se va a determinar si eres o no residente fiscal para efectos tributarios. ¿Cómo se podrían dar cuenta, por ejemplo, no sé, tú estás en Australia, efectivamente no estás acá, o estás trabajando allá, ¿cómo la DIAN o cómo se podrían dar cuenta de bueno, sí, este es un tema que ya actualmente no está tan oculto y como hace algunos años que era un poco más difícil hacer un rastreo tributario de las personas. Ahora los países o todo el mundo está en pro de hacer un régimen de transparencia fiscal, o sea, que todo el mundo conozca todo lo que hacen sus residentes fiscales. Colombia y otros países tienen unos acuerdos de intercambio de información donde las administraciones tributarias se comparten esa información de sus residentes fiscales. Por ejemplo, el caso de Australia.
Si hay residentes fiscales colombianos en Australia, Australia le compartirá a Colombia información de esos residentes fiscales de acuerdo a unos casos, por ejemplo, información financiera, si tienen un crédito financiero para un inmueble o si tienen tarjetas de crédito, una cuenta de ahorros, toda esta información, ellos se la van cruzando, obviamente con unos montos, y pues la Administración Tributaria Colombiana, la DIAN, va verificando qué personas tienen activos en el exterior y que debieron o pueden estar reportando en Colombia. ¿Y qué pasa si tú estás pagando impuestos, por ejemplo, en Australia? Porque en Australia, para efectos, así tú tengas una visa de estudiante por 6 meses, para efectos de impuesto, ellos te tratan como un residente. Entonces, tú tienes que pagar impuestos en Australia y tú hablas de, por ejemplo, si yo tengo una cuenta en Australia, tendría que reportarla acá, porque igual sigo siendo residente colombiana. ¿Cómo es el tema de, por ejemplo, no caer como en el doble pago de impuestos? Sí, eso es un tema de la doble tributación, ¿sí? Entonces tú tienes que, efectivamente tú viajas y estás un periodo de tiempo en otro país y decides regresar a tu país de origen y continúas teniendo tu residencia fiscal colombiana, porque fue un periodo de tiempo largo o para efectos de otro país no fuiste residente fiscal colombiano. Entonces en Colombia funcionan las fuentes de renta, funciona también tributar con fuentes internacionales. O sea, tú tributas por lo que tienes en Colombia y por lo que ganas en el exterior. Si tú sigues siendo residente fiscal colombiano, tendrías que demostrar o declarar lo que ganaste en el exterior, pero si a eso le pagaste impuestos claramente allá, tú podrías tomar ese descuento, ese pago de impuestos en el otro país como un descuento tributario para ti. O sea, al final, en tu renta, tú te descuentas eso que ya pagaste en el otro país porque lo estás declarando de nuevo acá en Colombia, ¿sí? En el caso de que tú abras una cuenta bancaria allá y tengas unos ingresos, pues lo conveniente es que cuando tú te devuelvas a tu país y ya no vas a volver a vivir a este otro país, canceles tu cuenta. Porque como hablamos hace un momento, el tema de transparencia fiscal, en cualquier momento pueden hacer reportes de cuentas y si tú no la cancelaste, pues te van a hacer el reporte acá en Colombia y Colombia se da cuenta que tú tienes una cuenta. O no importa, tú la puedes dejar abierta y seguir manejándola, pero cuando tú presentes tu renta, tú la declaras acá en Colombia y la presentas en un formato que se llama declaración de activos en el exterior. Esto no es solamente para el caso de las cuentas bancarias, sino también si tú te compras un inmueble en ese otro país. Tú hiciste una inversión en un apartamento, cualquier situación que hagas una inversión, compraste unas acciones en una sociedad o montaste tu propia sociedad. Cuando tú regreses a Colombia, tienes que empezar a declarar este patrimonio que tienes en el exterior. No solamente patrimonialmente, sino los ingresos que te generan mensualmente estos activos que tienes afuera. Ok. Bueno, tú hablabas que lo mejor es si tú tienes cuentas afuera y de pronto ya te vas a devolver definitivamente, cerrarlas. ¿Qué otras cosas los estudiantes deberían, o no solamente estudiantes, de pronto las personas que desean retornar a su país de origen, qué deberían hacer para no tener de pronto inconvenientes con el tema de impuestos? Bueno, yo creo que principalmente si no vas a utilizar más tu cuenta, cancélala, porque para qué la tienes allá probablemente te genere multas o salgas debiendo, tengas multas allá y te cobren ahí, tengas ahí como unos pagos pendientes, ¿sí? Como les comentaba hace un momento, el tema de inmuebles, tener todo este tema, si tú lo vas a dejar como una inversión en otro país, está bien, porque te va a rentar, te va a llegar un dinero importante a ti mensual o anualmente, pero lo importante es que tú tengas la certeza que allá alguien lo está administrando correctamente y que está pagando los impuestos de allá para que tú puedas declararlo acá y después descontarte esos pagos, porque claramente los puedes hacer, allá pagas impuestos también por la propiedad, igual que acá. Entonces tú te puedes llevar eso y ser muy organizado en ese tema. Por ejemplo, cuando envías dinero, conocer los montos de dinero que estás enviando, cuando te vas a regresar, que traes unos ahorros, no traerlos a veces y sacarlos y traerlos en efectivo, porque cuando llegas acá a Colombia tienes que hacer una declaración de inmigración donde puedes ingresar al país hasta $10,000, ¿sí? Entonces, para que eso no te genere un inconveniente mañana, de porque trajiste más o se dieron cuenta que trajiste más dinero y no lo reportaste, entonces es mejor hacerlo de esa forma. Si envías dinero a tu familia, debes fijarte los montos que le estás enviando a ese familiar, porque probablemente lo pongas a declarar renta por esos ingresos. Si bien es cierto son tuyos,
pero los ingresos le están llegando a tu familiar, a nombre de tu familiar, entonces hay que declararlos y conocer los topes mensuales para que en las entidades financieras no te empiecen a hacer bloqueos, porque hay un tema que se llama aquí SARLAF, que es lavado de activos, y en los bancos empiezan a inspeccionar de dónde viene ese dinero, claramente tienen que conocer la fuente de esos ingresos y empiezan a hacer en algunas veces bloqueos, ya no es tan fácil como en otros momentos. En otra época la gente enviaba dinero y no era tan complicado. Creo que a ti te pasó un caso. De hecho, mi mamá, cuando estuve viviendo en Australia, hace más o menos 4 años que estuve viviendo allá, le envié a mi mamá alrededor de $2,000 y le bloquearon el ingreso a esa plata como por 3 días mientras iba al banco, llenaba unos formularios y posteriormente tuvo que haberse hecho una verificación, me llamaron a mí a Australia si realmente yo había hecho esos envíos, la razón de los envíos y posteriormente le hicieron el desbloqueo del dinero. Entonces muchas veces las personas que se encuentran en Australia, pues no debemos ser ciegos, muchas personas trabajan allá para sostener sus familias acá en Colombia y muchas veces se puede ver un perjuicio porque no va a haber una inmediatez en la entrega del dinero. ¿Y tú qué sugieres, por ejemplo, en este caso, cuando las personas van a enviar dinero a Colombia? No sé cuál es la mejor forma o cuál sería de pronto algo para demostrar para que no causen. Yo creo que cada caso es específico, ¿no? Entonces, pues haríamos nosotros mal de pronto es una recomendación general cuando pues es mejor mirar caso por caso y de pronto asignarle a esa persona pues un consejo un poco más personalizado, porque pues mal haríamos nosotros en dar una recomendación así. Lo mismo cuando, por ejemplo, hay personas que envían dinero y empiezan a comprar un inmueble con ese dinero. Tienen que tener en cuenta que ese inmueble, ese dinero que están trayendo para comprar el inmueble tiene que estar declarado y eso tiene unas declaraciones cambiarias en los bancos para que al final del día ustedes puedan reportar ese inmueble como propio. Cuando ustedes regresen al país sepan con seguridad que tienen un patrimonio acá construido. No que ustedes enviaron dinero a otra persona y esa persona es la que está siendo titular de ese ingreso. Entonces, para que no se generen confusiones en ese tema. Y asimismo recomendarles pues, a las personas que se encuentran viviendo en el exterior que cuando estén residiendo allá y están recibiendo como tal una renta proveniente de Colombia, puedan encontrar un profesional que les asesore, que sea experto en tributación en Australia o en Canadá o en el país que se encuentren para que les pueda asesorar de mejor manera de cómo tienen que reportar pues, esos ingresos. Porque hablando con Laura hace poco, pues me decía que en otros países se tiene que reportar como regalo, ¿no es esto? Sí, hay ingresos que, por ejemplo, los papás siguen enviándole plata a los hijos para su manutención, claramente, y hay países que lo tienen declarado como un regalo. O sea, no es un ingreso por una fuente de trabajo, sino es un regalo que se le está dando al hijo y eso tiene un tratamiento tributario en cada país diferente. Entonces, ustedes tienen que saber cómo lo van a manejar en este país. El consejo que nos da Juan Pablo es muy importante porque ustedes tienen que, si van a estar por un periodo largo de tiempo, tienen que adaptarse, como le dijimos al principio, a esas reglas internas, ¿sí? Y entonces que no vayan a salir con sorpresas después que tienen multas por no haber declarado a tiempo, que, por ejemplo, nos contaban de hace un momento que la gente cuando se regresa tiene unos derechos que les regresan un dinero que les retuvieron por impuestos. Entonces es importante saber eso para saber con qué derechos y obligaciones cuentan en ese país. Bueno, específicamente lo hablábamos de Australia, cuando los estudiantes tienen derecho a trabajar medio tiempo y las empresas les pagan como pensión. Como les decía anteriormente, así tengas una visa de estudiante, eres tratado como si fueras un residente en temas de impuestos o tributarios. Entonces, es obligación que las empresas te paguen la pensión, básicamente. Como ustedes saben, la pensión es una cuenta que está alejada de nosotros, que no podemos tocar. Sin embargo, cuando las personas se devuelven y pueden demostrar que ya se fueron completamente del país, les devuelven todo su dinero de pensión. Entonces, ese es un ahorro que ustedes están haciendo cuando van a Australia. Creo que fue el caso de Juan Pablo, que le devolvieron su pensión cuando llegó a Colombia, cuando regresó de toda Colombia, le devolvieron su pensión. Cuando regresó a Colombia era millonario. Bueno, no creo que pero ojalá. Bueno, no sé qué más, creo que ya me respondieron casi todas las preguntas, no sé si quieran de pronto... Pues más bien de pronto, si las personas que nos están viendo de pronto tienen alguna pregunta, algún caso en particular de personas que se vayan a ir de acá de Colombia para allá o que se encuentren ya estudiando, pues sería interesante conocer
pues preguntas que tengan para nosotros. Hay que tener en cuenta también que hay países con los que Colombia tiene convenios para evitar la doble tributación, como por ejemplo Canadá. Entonces, si hay personas que quieren migrar a este país de manera definitiva, pues lo ideal es que organicen su situación patrimonial acá en Colombia, o si la van a dejar acá establecida y que se las administren acá, pues tener en cuenta que esos ingresos pueden tener un tratamiento especial de acuerdo a este convenio para que no paguen impuesto allá y no paguen impuesto acá, porque así ustedes se vayan del país, van a quedar con unas obligaciones acá tributarias, excepto cuando ustedes les hagan un pago y ese pago le hagan una retención en la fuente aquí en Colombia, ustedes no están obligados a declarar aquí en Colombia. Pero si en ningún momento les hicieron esa retención, tengan claro que en las fechas de presentación de impuestos de personas naturales, no residentes, tienen que incluir ese ingreso. Perfecto. Bueno, vamos a responder algunas de las preguntas que ya nos están haciendo. Tenemos a Carolina Reyes, dice, me desconecté por error. Quería preguntar si uno estando en otro país debe avisar para que no le hagan declarar en Colombia. Ellos quieren migrar a Australia. Migrar a Australia. Pues el tema de declaración es que tú llegas y hagas como una comunicación formal. Lo que sí, es una situación es particular. Por ejemplo, en Colombia tú estás obligado a declarar, así no vivas en Colombia, por tu residencia fiscal, porque tienes un patrimonio acá que supera los 143 millones de pesos, porque sigues recibiendo un ingreso superior a 44 millones de pesos, porque haces compras superiores a 44 millones de pesos. Entonces, si tú tienes estos casos, tú tienes que declarar, no es una exención. El único como caso excepcional para que tú no declares es como comentamos ahorita, que te hayan hecho retención en la fuente por esos pagos. De resto, tú estás obligada a declarar acá, a presentar tu declaración de renta. Pero solamente en esos casos, si tu patrimonio es mayor a 143 millones, ingresos superiores a 144 millones. Hay otras reglas pequeñitas, pero se identifican en cada paso. En cada caso particular, estas son como las generales, las primeras que tú tienes en cuenta. Hay otras, por ejemplo, si tienes el 50% o más de tu patrimonio está administrado acá en Colombia, el 50% más de tus ingresos son de cuenta colombiana, pero esas son unas reglas particulares que, de acuerdo al caso, se van verificando si se cumplen o no se cumplen. Porque hay también como eventos en los cuales puedes decir, sí me aplica, pero sucede esto, entonces, por tanto, no tengo que cumplirla. Pero son situaciones muy particulares. Hay que revisarlo caso por caso. Exactamente. Bueno, tenemos a Natalia Bello, ella dice, ¿cuáles son los países que tienen intercambio de información con Colombia? En este momento, de acuerdo al tema de transparencia fiscal, la mayoría de los países del mundo tienen intercambio de información con Colombia. Lo que pasa es que hay reglas particulares en las cuales las administraciones tributarias, como la DIAN en nuestro caso, tienen que hacer peticiones especiales. O sea, es por un caso de investigación, de revisión, y hay unas reglas de montos por cuentas bancarias que se transfieren de forma automática. Pero en general nosotros tenemos información de todo el mundo si quisiéramos y si ya están dentro de los convenios que se están firmando con la OCDE, por medio de la OCDE. Pero hay algunos como Canadá, por ejemplo. Bueno, esos son los convenios para evitar la doble tributación. O sea, hay unos convenios de intercambio de información y hay otros para evitar doble tributación. Son temas separados. Por ejemplo, nosotros tenemos convenio con España, con Chile, con Canadá, Suiza. Son varios países, son más o menos 9 países con los que tenemos ese convenio, con Francia. Hay dos que se están trabajando actualmente, que es con Italia y con Reino Unido, para evitar esa doble tributación. Y yo creería que en Australia se va a abrir pronto, porque ya, bueno, uno, hay muchos australianos viviendo en Colombia, todos tenemos la embajada ahora y muchos colombianos están en Australia, entonces creo que puede ser. Esos convenios se dan más por temas políticos. Realmente, ¿sí? Entonces es como las cancillerías manejen esos temas, pero sí, claramente podría ser en un futuro ese un tema que esté ahí disponible para todos. Así es. Vamos a revisar si tenemos alguna pregunta, no sean tímidos, aprovechen que tenemos acá los expertos para que nos puedan contar acerca o resolver un poco más de dudas acerca de los temas tributarios, que a veces pueden ser un poco como dolor de cabeza para algunos. No para ustedes, es verdad que no. Pero es importante. Les ayudamos a resolver ese dolor de cabeza. Así es importante de pronto que sí nos vayamos
para las personas que están planeando, proyectando sus viajes últimamente. Como les comentaba, hemos tenido muchas familias jóvenes con hijos que tienen patrimonio acá, entonces es muy bueno que empiecen a organizar, que dejen todo organizado antes de irse. Hay personas que dicen, yo solamente me voy a ir por 6 meses y me devuelvo, pero resultan quedándose años, como muchos de nosotros, entonces, como mi caso, y como el de muchos. Realmente, mucha gente se va con 6 meses y termina extendiendo visas. O encuentran el amor allá y se quedan para siempre. Encuentran el amor de su vida, sí, así es. Entonces, bueno, no sé si tenemos más preguntas, creo que no, no sé qué más, de pronto les gustaría a ustedes añadir otro tema que te parezca importante, ya que tú que tuviste la experiencia de estar allá y de pronto que veas. Pues yo creo que sobre todo conseguir un profesional allá que no lo acompañe. Yo tuve la fortuna, gracias a tu empresa, de conseguir un profesional que me acompañó en la evolución de algunos impuestos que estuve pagando allá, y pues creo que es un momento oportuno, como lo hablábamos antes de comenzar el Facebook Live, de aquellos casos en los cuales las personas que están migrando a Australia y vuelven no conocen de sus derechos que tienen al momento de regresar. Entonces me parece que tú que conoces de pronto un poco más con respecto a eso, pues me parecería interesante de pronto comentarles a ellos que quienes están trabajando allá legalmente, obviamente tienen derecho a que se les devuelva una parte de los impuestos que han pagado al momento de devolverse pues, a su país de origen. Sí, porque hay mucha gente que no sabe que, por ejemplo, tiene ese dinero ahí, esa pensión, y se devuelven a sus países y nunca la reclaman. Entonces sí es importante, porque obviamente hay que hacer un trámite, es bueno dejar a alguien allá que te represente para que te puedan devolver ese dinero. Muchas veces, y ese es el caso que nos hemos encontrado, es que ellos devuelven es un cheque. Y sí, tú te puede llegar acá, pero tú acá no lo puedes cambiar. Entonces, y el cheque es personal, está tu nombre, no lo puedes dar a alguien. Pues mira, en mi caso lo que yo iba a hacer era cerrar mi cuenta antes de devolverlo. Pero la persona que me ayudó era un contador, me dijo, no lo puedes hacer porque entonces, ¿dónde voy a hacerte la consignación del cheque? Entonces me tocó dejar a una persona que estaba allá una autorización para que posterior a que me hiciera la consignación de sacar mi dinero, pues cancelar la cuenta. Entonces es un proceso que es bueno que acompañe a un profesional, porque a veces que uno no conoce de estos temas como tan técnicos. Sí, yo siempre le digo a las personas, porque sé que en Australia, no sé si lo llegaste a ver en algún momento, hay personas que te dicen, yo te ayudo a hacer el tax, yo te ayudo a hacer los impuestos, yo te ayudo, que no son contadores, no tienen la experiencia. Entonces muchas personas en realidad han estado en problemas tributarios porque Australia es un país que te cree. Si tú le dices, me debe $10,000 en impuestos, ellos te dan los $10,000. Pero no quiere decir que eso se quede así, ellos revisan, ellos después revisan porque, exactamente, y después te dicen, no eran 10,000, ni siquiera te debíamos impuestos, devuelva los 10,000 más la multa que hiciste. Entonces la recomendación siempre es que se asesoren de personas profesionales en estas áreas, porque a veces por ahorrarnos $50, $100, podemos estar metidos en un problema grave donde tienes que pagar multas. Y no solamente eso, sino también al momento de tu regresar, debes dejar toda la documentación lista. Porque, ¿qué pasó en mi caso en específico? Faltando un día, me tocó llenar una mano de formularios que tenía que dejar firmados, y a mí me habían dicho otras personas que yo puedo hacer la petición de la devolución estando por fuera de Australia. Y estando en contador, ella me dijo, no, porque tú tienes que dejar unas autorizaciones, porque yo voy a ser un intermediario entre... Como unos poderes. Sí, unos poderes. Y pues obviamente va a ser mucho más difícil después yo puedo enseñar desde Colombia. Entonces sí es muy importante que organizar esa parte antes de que ustedes se devuelvan de Australia o del país. Y también es importante para la gente de otros países que quiera venir a vivir a Colombia, ¿no? También organizar su situación, porque acá en Colombia se tributa por los ingresos de fuente nacional y extranjera. ¿Qué quiere decir? Que así tú tengas otro patrimonio que fue construido en ese otro país, tú tienes que llegar acá a Colombia y empezar a declararlo cuando tú eres residente fiscal, cuando cumples los 183 días. Entonces tú tienes que tener muy claro en eso, porque empiezan a jugar como las dos legislaciones ahí y a unirse, y que tú no quedas pensando que porque seguiste tributando allá ya no tienes obligaciones acá, o como empezaste a tributar acá ya no sigues teniendo obligaciones en tu país de origen. Tú tienes que tener en cuenta eso y dejarlo muy claro con un profesional que te asesore en ese tema. Nosotros con Laura siempre hemos dicho, tú vas a migrar a un país y antes de ir primero al doctor tienes que buscar una abogado tributarista.
porque es mejor uno Sí, no, estar... sí, es mejor irse preparado, sí, eso sí es cierto. Y el tema tributario que te persigue a cualquier lugar del mundo, eso no tiene escapatoria. Y ahora que está, pienso, antes era como un poco más, no sé, relajado, como que la gente no le prestaba mucha atención o no, sí, no se veían muchos casos. Ahora Sí. hay mucha más gente saliendo, hay mucha más Y lo que gente. hemos hablado con Laura siempre, nosotros no apagamos incendios. Si bien lo podemos hacer, para nosotros es mejor planear Prevenirlos. y prevenir desde que no se creen esos incendios. Y para eso viene todo lo que tiene que ver con la planeación tributaria. Y es poder mirar esas oportunidades para optimizar la carga tributaria de los contribuyentes. Así Claramente, igual familia, hay muchachos o personas que viajan y de repente su familia tiene acá un patrimonio importante y empieza a entregarles cosas, empiezan a heredar cosas. Es importante que sepan cómo actuar en esos momentos y qué hacer en esos otros países y en Colombia específicamente por ese nuevo patrimonio que empiezan a tener. Es necesario declararlo en otros países, evitar multas allá, evitar multas acá, porque realmente el tema de multas es bastante dispendioso y no solamente lo que pagas por el impuesto, por la multa, sino también los intereses y los trámites que tienes que hacer acá directamente. Así es. Bueno, tenemos una pregunta de Carlos Eduardo. Él dice, cuando se envía o recibe apoyo familiar, al no ser un ingreso laboral, ¿qué tratamiento le da la DIAN en este caso? Si tú lo recibes acá en Colombia, es un ingreso tuyo, de ahí tendríamos que clasificarlo dentro del sistema de rentas cedulares a qué ingreso pertenece. Puede ser una renta no laboral, porque no tiene un concepto o un origen definido en las otras categorías, si lo recibes acá. Como lo dijimos anteriormente, si es que lo recibes en otro país, por ejemplo en Estados Unidos, se vuelve un regalo para ti. Entonces tú tienes que ver cuál va a ser el tratamiento específico de ese ingreso, porque es un ingreso que no tuvo retención en la fuente en este país. Entonces tú tienes que declararlo allá de acuerdo a las reglas que ellos tienen. Ok, y Carolina nos pregunta, dice, no entendí muy bien, pero si uno trabaja en Australia, cuando se devuelve le dan dinero de los impuestos. Carolina, hay dos partes ahí. Una, cuando tú trabajas en Australia, tus horas legales, las empresas te retienen una parte de impuestos y al final del año financiero, que termina el 30 de junio de todos los años, se hace como una declaración de renta en realidad. Y como los estudiantes solamente pueden trabajar hasta 20 horas o medio tiempo, en realidad sus montos de lo que van a ganar al año no son muy altos. Entonces, por lo general, reciben devolución. O sea, cada año les llega algo de esos impuestos que la empresa pagó por ti, te devuelven algo de dinero, pero pues bueno, eso va caso por caso, depende de lo que ganes, pero digamos que ese puede ser como un estándar de muchos estudiantes que trabajan en Australia. Igual que aquí, tienes unos topes para declarar, supongo. Entonces allá si no cumples ese rango de tributación o de ingresos, entonces te hacen un reintegro de ese dinero. Y la segunda es la pensión. Las empresas también tienen la obligación de pagarte una pensión, que lo empiezan a depositar en un fondo de pensiones, pero si tú ya no vas a vivir más en Australia y tú te devuelves a tu país de origen, puedes reclamar toda esa pensión que la empresa te estuvo pagando, ya sea por 6 meses. ¿Cuánto tiempo estuviste tú en Australia? Un año. Sí. Juan Pablo recibió el dinero por un año, inclusive, o sea, si trabajaste 6 meses, de esos 6 meses te lo pueden devolver sin ningún problema. David nos pregunta, dice, si recibo una herencia de Colombia y estoy viviendo en Australia, ¿cómo declararía esa herencia? Bueno, lo primero, como dijimos, lo mejor es que llegues y te asesores específicamente cómo funciona la legislación tributaria en Australia. Sí, acá en Colombia claramente tienes que pagar una ganancia ocasional por ese nuevo patrimonio que tienes o por ese ingreso, ¿sí? Pero ya tendrías que ver si ese pago que haces acá en Colombia te sirve allá en Australia o en Australia el tema es diferente. Y si en Australia vas a tener que empezar a declarar por tus ingresos que estás teniendo allá y por o por lo que adquiriste acá en Colombia. Entonces tienes que verificar. Ese es un tema que se maneja en conjunto con un asesor tributario de ese país, de Australia, y un asesor tributario acá en Colombia, para que haya una armonía entre las dos leyes y tú no cometas errores de empezar a declarar allá o empezar a declarar acá. Eso es un tema que se maneja como más particular a tu situación. Perfecto. Bueno, Carolina dice, ¿lo de la pensión se pide al trabajador
o allá es como con fondos de pensiones como acá? Es como acá, con fondos de Con fondos de pensiones. pensiones. Ujú. Pero la pensión la paga tu empresa. O sea, normalmente ellos te ofrecen, en Australia ofrecen paquetes y ellos te ofrecen como anual, vas a ganar tanto más lo superannuation, que es tu pensión, y también lo ponen en fondos de pensiones, normalmente. Bueno, vamos a contestar la última pregunta porque ya se nos está acabando el tiempo. Se pasó muy rápido. Se pasa muy rápido. Bueno, esta no tiene mucho que ver con impuestos, pero la vamos a contestar. Me preguntan, dice, ¿puedo ir en una Working Holiday Visa, después una visa de estudiante y aplicar después de 4 años a una residencia o una ciudadanía? Depende. Algo que tienes que tener muy claro es que el tiempo en Australia no te da residencia. O sea, tú puedes vivir 10 años en Australia con visa de estudiante, una Working Holiday Visa, pero el tiempo en realidad no te da una residencia permanente, o sea, no vas a poder aplicar una residencia permanente y una ciudadanía. ¿Qué es lo que te da residencia o ciudadanía en Australia? Que tú apliques por diferentes medios, el más tal vez común es por skills, que es por tu carrera. Si tú tienes una carrera que está en la lista de demanda o estudias una carrera que está en la lista de demanda y en el momento que tú termines de estudiar todavía está allí, podrías aplicar. Tienes que tener el nivel de inglés, tienes que tener la edad, que es entre los 18 y los 45 años, y de pronto experiencia laboral, tienes que completar mínimo 65 puntos. Entonces, no es un tema de tiempo, es más un tema de lo que tú tienes. Hay gente que inclusive aplica estando en sus países de origen, aplica a su visa de residencia de una vez en Australia. Para obtener una ciudadanía mínimo debes estar 4 años en Australia, pero 1 como residente, y ahí es donde viene la parte de que tú debes aplicar una residencia por tus skills, por tus estudios, básicamente. Bueno, creo que no hay más preguntas. No sé si quieren... A mí me gustaría finalizar con una experiencia que tuve, es de muchos conocidos que estando en Australia se querían devolver a Colombia porque tenían planes de inversiones, ¿sí? Querían montar acá su negocio. Y nuestra recomendación desde Business Lawyer es busquen un asesor en materia tributaria, porque acá en Colombia las tasas impositivas pueden llegar hasta el 70% de esas ganancias de las empresas. Entonces es importante tener el apoyo de un abogado tributarista que nos ayude a optimizar esas cargas y de esa manera llegar a un punto de equilibrio financiero y que sea próspera la empresa. Entonces es una recomendación para todas esas personas que se encuentran en el exterior y están pensando en retornar a Colombia para hacer un plan de inversión. Ok, entonces ya saben, sí, hay muchas personas devolviéndose, ya tuvieron su experiencia, estudiaron, trabajaron, y muchos, bueno, ahorita el tema de emprendimiento, de abrir sus propias empresas está muy de moda, entonces ya saben, pueden tener la asesoría de expertos. Así como lo recomiendo en Australia, lo recomiendo acá. O sea, si estás enfermo, ve a un doctor. Si necesitas, no sé, información acerca de temas tributarios. Si no le hagas caso al vecino, es mejor que no le hagas caso a tu compañero de cuarto. Y pasa mucho, y por eso es que la gente comete errores, y porque cada caso es muy particular, así sea muy similar, puede ser muy particular. Entonces, asesórense de personas profesionales que realmente les puedan dar un muy buen consejo profesional porque tienen la experiencia, porque lo estudiaron, porque lo han manejado. Y igual todo este tipo de temas, sobre todo tributarios, pueden cambiar en cualquier momento. Y de pronto tu amigo que te está dando el consejo lo hizo hace 10 años, pero resulta que las cosas hoy en día funcionan muy diferente. Bueno, muchas gracias por haber estado acá. Muchas gracias, Andrea. Esperamos que esta información sea de utilidad y si tienen otras preguntas nos contacten. Con mucho gusto los podemos apoyar, podemos estudiar sus situaciones particulares, no solamente de ustedes como inmigrantes o como personas que vuelven al país, sino también de sus familiares, como le ha dicho Juan Pablo. Es interesante poder verificar qué oportunidades tributarias tienen, qué beneficios tributarios existen para cuando quieran repatriar estos patrimonios, o de pronto ustedes conocen una persona extranjera que quiera hacer una inversión acá en Colombia. Entonces todos esos temas los podemos ayudar o apoyarlos resolviéndolos. Bueno, y también yo tengo muchos seguidores extranjeros, entonces ya saben también si necesitan un apoyo, una asesoría, si quieren, y muchos de ellos también están abriendo empresa acá. Entonces, se pueden apoyar con Laura y Juan Pablo en este tema. Bueno, muchas gracias. Las personas que tengan más preguntas o que quieran de pronto contactarlos, les vamos a dejar los datos de ellos. Por favor, escríbanme por interno
escríbanme de pronto su número de teléfono, su email y su nombre, en qué ciudad se encuentran. Con eso podemos pasarle la información a Laura y Juan Pablo para que les puedan dar de pronto una asesoría ya más personalizada de acuerdo al tema de cada uno. Recuerden que si quieren, y bueno, los que están planeando para viajar al exterior, que nos escriban. Estamos en la Ciudad de México, estamos en Santiago de Chile, acá en Colombia estamos en Bucaramanga, en Medellín y Bogotá, estamos en Canadá, en Montreal, y en Australia estamos en Melbourne y en Sydney. Entonces nos pueden escribir para que puedan tener una asesoría personalizada, ya sea de impuestos o sea de estudios, como les dije, con los expertos y profesionales en cada una de las industrias. Gracias por haber estado acá. Me siento muy feliz de tener a Juan Pablo porque lo vi en Australia estudiando, cumpliendo como ese sueño, era un reto para él, tenía que sacar el IELTS para poderse graduar. Tuve una preparación, de hecho, personalizada por un profesor de allá y la verdad, súper recomendada. Sí. Entonces tuve una muy buena experiencia y bueno, me alegra seguir en contacto con él y ahora trabajando tal vez un poco de la mano para ayudar a más personas que están pensando en viajar o en retornar. Bueno, que tengan una buena noche los que están en Latinoamérica y buen día los que se conectaron desde Australia.